En nuestro país, como en otros países del mundo, en los siglos anteriores, los partos se daban en las casas, atendidos por matronas, por parteras, por las comadres, por las hermanas, por las amigas, por las tías. No es inusual que haya grabados del medievo en donde, sobre todo en muchos, se ejemplifica el nacimiento de la Virgen María, en donde se puede apreciar la cantidad de gente que hay en ese espacio donde se dio a luz, e incluso animales, etcétera, etcétera. Lo que hoy en día parece ser que la ginecobstetricia moderna horroriza. La idea de pensar en un parto natural, no medicalizado, en un ambiente agradable, hogareño, rodeado de gente que te hace sentir bien a ti como protagonista del parto. Entonces, en México esa era la realidad de la atención a los partos. Hay algunos trabajos acerca de la partería prehispánica, sobre todo a partir de recursos arqueológicos que se han encontrado y bueno, es digamos prácticamente después del virreinato que se empieza a intentar regular de alguna forma lo que hacían las parteras, porque esto estaba relacionado con un interés de la etapa postcolonial por no se llamaban ciudadanos, ¿verdad?, sino por los nuevos, digamos, paisanos de este país. Entonces, de alguna manera se quiere empezar a implementar otras condiciones mucho más controladas en las que nacen los ciudadanos de este país. Entonces, paulatinamente se va haciendo un desplazamiento a partir de regulaciones muy serias en torno al arte de partear, ¿no? Está el documento precioso del protomedicado que habla acerca de todas las condiciones con las que tenían que contar las parteras, ¿no?, quienes se dedicaran a esto, que fueran mujeres no viciosas, es decir, que no gustaran de tocar de manera mañosa las partes íntimas de las mujeres, que tuvieran una conducta, digamos, socialmente aceptable, que no fueran vírgenes porque iban a presenciar actos que no estaban relacionados con su condición moral, en fin, toda esta serie de causas, claro. Yo también he trabajado menopausia y no vean las joyas que han publicado en Lancet en 1820 respecto a las mujeres menopáusicas. Ahora nos pueden dar risa, pero en su momento eso era, digamos, la disposición médica que se fue haciendo hegemónica en este país, que fue dictando la separación muy fuerte entre quienes atendían los partos y quienes eran los médicos en este país y que resolvían en serio los temas de salud. Esto fue creciendo como bola de nieve. Ana María Carrillo y Anne Stamp lo documentan muy bien. Fue creciendo como bola de nieve hasta llegar a un momento en el que en México se establece que los partos se tienen que… Me estoy echando un plumazo de este recorrido, en el libro está mucho más explicado. En que en México se empieza a establecer una serie, sobre todo después de las guerras que hubo en México, la independentista y luego la guerra revolucionaria y luego la guerra cristera, había que sumarse a la consigna latinoamericana de que en América gobernar era poblar. Entonces, hay una gran disposición a que las mujeres, una gran incentivización en este país para que las mujeres tengan ciudadanos y ciudadanas, ¿va?, para que haya muchos mexicanitos, con lo cual preocupa mucho que se disminuya la mortalidad materna. Esto parece un déjà vu. El tema de la mortalidad materna y perinatal en México es un problema ya muy, muy, muy serio y muy documentado y muy ancestro. Entonces, se van uniendo muchos factores en este país que de una u otra forma van desplazando el espacio de atención del parto, porque obviamente al incidir el Estado en este hacer de la sexualidad de los mexicanos y las mexicanas y sobre todo de las consecuencias que caminan, empiezan a generarse las primeras políticas de población que regulan la cantidad de hijos que se espera que tenga esta nación. Primero fue, antes de los 70, políticas pronatalistas en este país, en donde se incentivaba que se tuvieran mucha descendencia y ante esta amenaza, tampoco me voy a tener en estas teorías marxistas, ante esta amenaza de que los países pobres se siguieran reproduciendo y creciendo a la velocidad acelerada a la que iban, empiezan a intervenirse agencias y demás de otros países para frenar esta natalidad en México y para controlar, casi como si de una lupa se tratara, sobre lo que pasa con la gestación, el parir y la reproducción de las mujeres mexicanas. Entonces entra de lleno el Estado con sus políticas de población, vía políticas sanitarias, a regular esto y se va trasladando prácticamente de lleno el espacio de atención al parto, dejando de ser las casas y las
áreas de maternidad, los hospitales de maternidad, que ayer se dijo que se les quitaron se cerraron porque no tenían regulación. Eso no es verdad, más bien se fueron cerrando paulatinamente porque todo el interés y toda la política se trasladó a la atención de los partos en los hospitales para garantizar una mejor atención. Y la meta que se propuso México desde los 70 era el 100% de atención a los partos hospitalarios. Ustedes nada más pónganse a pensar, siguen con ese discurso de la meta aún, por eso tenemos esta gran contradicción y por eso nos encontramos con este problema de la falta de regularización para otros espacios para parir, porque resulta que es un país de más o menos 2,5 millones de niños al año, con un sistema de salud que se está contrayendo, que se está empequeñeciendo y que el Estado sigue con el discurso de las políticas de salud reproductiva de garantizar el 100% de la atención de los partos en los hospitales. Paulatinamente a esto se fue desvirtuando todo el arte de partear. Todas las últimas escuelas de partería en México que surgieron a mediados del 1800 fueron cerradas en los años 30, bajo este discurso de que ya no era necesario, de que cada vez en el país había más ginecobstetras especializados que habían estudiado para ello y que Ana María Carrillo pone unas citas muy interesantes en sus trabajos en donde dice, la comadre, dicen los colegios de ginecólogos, están bien para limpiar al bebé y apapachar a la mamá, pero ellas no están capacitadas para atender partos. Es el mismo discurso que se tiene ahorita, al menos en Chiapas, dentro de los servicios de salud, en donde están impidiendo que las parteras indígenas o las parteras tradicionales atiendan partos bajo la amenaza de que le van a quitar a la mujer la beca que se les da por medio del gobierno. Y entonces tienen que trasladar el nacimiento al parto para que se llene un formato en el que se diga que sí están logrando el 100%. Así es de que hay cosas que llevan más de 30 años. Y obviamente en toda esta… Yo me imagino que en algún momento fue una buena intención lo de trasladar los partos a un mejor lugar de atención. Yo quiero creer que no fue un acto de maldad. Sin embargo, nos encontramos en este momento en un escenario muy, muy dantesco. No me acuerdo si hicieron aquí un tour para algún paritorio público en México, pero en general son verdaderamente desagradables y en algunos verdaderamente angustiosos, como en la zona sur en la que yo vivo de este país, y donde se han medicalizado, tanto en espacios públicos como privados, todo el acto de parir, similar a el resto del mundo. Digo, las farmacéuticas y la medicina tecnológica no solamente nos tiene cooptados en México, nos tiene cooptados en todo el mundo. Entonces, cada vez se da un parto más medicalizado en México y las protagonistas al final de la fila. Por protagonistas, en primer lugar, pongo a la mujer, que es el eje central del modelo de partería, y en segundo lugar, a las parteras, que eran quienes atendían tranquilamente estos partos y que ahora, como veremos, se encuentran en este momento, en este país, al margen de la ley en muchas circunstancias. No me voy a centrar en otro tipo de partería, no me voy a centrar en otros espacios de atención, me voy a centrar dentro de la clasificación de Lucía, sería de este cuarto modelo de casas de partos que de alguna manera son autónomas y son privadas y sobre las que se desarrolló esta investigación que empezó hace 3 años y la terminamos hace 1 y estos son los resultados. Bueno, ¿qué son las casas de parto en México? Afortunadamente no se separan mucho de todo lo que ya se ha mencionado ayer y hoy sobre los modelos de casas de partos y son, como su nombre lo indica, una casa habitación acondicionada cómodamente para atender todas las actividades relacionadas con el embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia, la crianza, preconcepción y anticoncepción de quienes a ella acudan. Uno puede llegar también ahí y decir, me quiero embarazar, ¿no? Y entonces ya empieza toda una serie de acompañamientos y posteriormente, si uno desea, también de acompañamientos a todos los cuidados prenatales, a la atención al parto y posterior. Varias de las casas de partos atienden además otras solicitudes relacionadas con la salud reproductiva, sexual y posreproductiva de las mujeres. Ayer se habló en esta mesa en la que decían a qué se dedicaban las casas de partos. Es una amplísima gama, las que muchas de ellas ofrecen a lo largo de todo el ciclo vital de las mujeres y de sus familiares en muchos casos. Hasta ahora no cuentan con el permiso para operar como espacios para atender partos. Esta investigación se hizo, no voy a poder presentar fotografías de las casas de partos, ni de las parteras, ni de las voces de las usuarias que también accedieron a responder a nuestra investigación, porque efectivamente la Secretaría de Salud no ha gestionado aún su regulación y entonces ellas operan de alguna manera en la que tienen que estar un poco ocultas, ¿no?
desafortunadamente sin hacer algo ilegítimo, están al margen de la ley. De tal forma que encontrarlas, cuando me pidieron esta investigación, es lo bueno de la ingenuidad o de la ignorancia. Yo dije, claro que sí, no sabían lo que me estaba metiendo, porque efectivamente encontrarlas fue como encontrar hadas en un bosque. Fue bajo el sistema de bola de nieve, de una casa de partos, nos conectaban con otra en otro estado, con otra, fuimos viendo en cuáles sabían, cuáles no, en muchas nos cerraron la puerta y con sobrada razón, porque tienen un gran miedo de que les caiga ahí la Comisión Reguladora de los Permisos Sanitarios en México y les plante una tremenda multa y les cierre el espacio. Entonces, en ese sentido, tuvimos que ser muy cautos, todo el equipo de investigación, para guardar la confidencialidad de los espacios donde nos dieron información, donde nos dejaron entrar hasta la cocina, literalmente, y donde además pudimos contactar no solamente para entrevistar a las parteras, a las directoras de las casas de parto, sino también a mujeres usuarias. Y eso entonces dio como resultado una investigación muy linda que se pudo concretar en el libro que está ahí. Bueno, las evidencias de partos, fue una investigación cualitativa, porque repito, era poco tiempo, eran pocas casas y desafortunadamente las bases de datos respecto a casas de parto en México apenas se está creando algo, es muy reciente y esperamos que este trabajo continúe, pero lo que se podía hacer era una investigación cualitativa lo más rigurosa posible. Entonces, en ese sentido, las evidencias de partos atendidos por parteras en casas de partos que encontramos, de acuerdo a los indicadores de parto humanizado, fueron la preparación al parto durante la gestación, la decisión del espacio para parir, es decir, si querían en la casa de partos o en su casa, se traslada el equipo de la casa de parto a la casa, miden el espacio, consideran si hay agua, si hay luz, si no hay luz, entonces llevan velitas, y bueno, es una cosa maravillosa. Cuidado si leen el libro, les van a dar ganas de tener hijos o nietos. No episiotomías, ni enemas, ni rasurado púbico, libertad de movimiento y de voluntad. Hay narrativas donde las mujeres nos dicen, y puse a todos a cantar. ¿Y qué hicieron? Pues cantaron, yo quería que cantaran, si no el bebé no podía nacer. Eso es impensable en un espacio diferente para parir. La presencia de pareja o de familiares. Me quiero detener en esto de la presencia de las parejas, porque en los casos en las que eran, digamos, parejas heterosexuales, no nos tocó otro tipo de parejas, pero yo creo que la narrativa hubiera sido muy similar, esto de la presencia del otro y de que muchos papás recibieron ellos en la tina de agua, ellos fueron los primeros en cachar al bebé, hace otro tipo de enlace que en estos momentos es impensable, porque en los paritorios de la Secretaría de Salud de este país, en los públicos, está absolutamente prohibido el acompañamiento de alguien a la mujer en el momento en el que va a parir. Y en muchos hospitales privados tampoco lo consienten. Dicen, sí, le llamamos, ya lo dejan vestidito en pijama y nunca lo llaman. Entonces, ahorita nos encontramos desarrollando una investigación muy linda que se llama Papás presentes en el parto, porque también eso es absolutamente otro plus de las casas de partos que no se ha mencionado, pero que es maravilloso y que también habla mucho de cómo romper con todo este sistema tan asimétrico en el que los papás y las mamás tienen lenguajes tan diferentes y que parece ser que esta impronta inmediata en mucho puede ayudar. La libertad de posición y lugar, esto de que ellas deciden dónde, ya también se ha hablado, lugar, cama, silla, tina, afuera, adentro, echen más agua caliente, sáquenme, métanme, es maravilloso, son las reinas en ese momento, las protagonistas, las mamás. El lazo de confianza entre partera y parturienta, las narrativas acerca de qué piensas de tu partera son absolutamente maravillosas. Y yo pongo una reflexión en el libro que digo que si a la salida de los servicios públicos de salud una mujer me contesta eso del médico que la atendió, lo publico. No me ha tocado todavía. Ningún apresuramiento, coacción, nada de que ya apúrate, nada de a mi reina te estás tardando mucho, nada de… hay una narrativa linda que dice la parturienta a la partera, méteme algo chula porque ya no puedo, dice, y afortunadamente ella me dijo, sopla con amor. Y entonces una de las reflexiones es, ¿cuántas cosas en nuestra vida no haríamos mejor si en vez de apresurarnos, respiráramos con amor? Detección oportuna de complicaciones. Si bien en el libro se documenta algún caso
que no fue exitoso y que hubo que transferir de emergencia al hospital, y que da la oportunidad también de narrar cómo son maltratadas las parteras y las personas que se atendieron, o la esposa y el esposo con partera en el hospital. También nos habla de qué han sabido hacer las parteras en los casos en los que algo se complica, y son verdaderamente maravillosas las narrativas. Cómo hicieron, si tuvieron que canalizar, cómo se movieron, cómo fue que decidieron que sí podían controlar y no tenían que transferir, y al final todo se resuelve. Puras evidencias científicas. Las evidencias a favor del posparto atendido por parteras y de acuerdo a indicadores igual de parto humanizado, el contacto inmediato con el bebé, eso es incuestionable, la ingesta de la placenta como profilaxis, esta cuestión del manejo de la ingesta de la placenta de la mujer en licuados o en microdosis o en homeopatía para disminuir la posibilidad de un evento de depresión posparto, para regularizar el ambiente de toda la familia tomando la microdosis a partir de la placenta. Hay muy poco que se pueda localizar artículos sobre esto de la farmacopea de la placenta, pero ellas en general en las casas de parto sí las utilizan. La revisión ginecológica en la propia casa después del parto, esto prácticamente ningún servicio de salud público ni privado lo ofrecen. Ellas sí regresan a la casa y ahí checan y de paso checan todo lo demás. Estas cuestiones maravillosas de que para evitar la mastitis te ponen las hojas de col caliente en los senos y entonces ya todo fluye, en fin, todo este uso de esta sabiduría milenaria de las mujeres que siempre han atendido los partos desde que la primera mujer en una cueva dio a luz, las logran sintetizar y poner en práctica estas parteras en las casas de partos. Estos suministros de remedios no invasivos si se requieren, que también ya se ha hablado de esto en otras presentaciones, los baños de hierba, recordando los temazcales prehispánicos, en algunos casos pueden organizar un temazcal en las propias casas de partos, o se dan baños de hierba en las casas de las parturientas, los masajes, la aromaterapia y la atención al recién nacido en la cuarentena, porque también regresan a checar al bebé en casa para ver que todo vaya bien. Pocos servicios de salud en el mundo te ofrecen algo así. Entonces, ¿qué hacer para legalizar los trabajos de las casas de partos? Yo creo que lo que pongo aquí ya se queda corto, sin embargo, no está de más mencionar lo que la propia Comisión Nacional Médica en México, que es de la Secretaría de Salud, menciona, que dice que aproximadamente en este país el 70% de la población obstétrica no tiene factores de riesgo. Su control es simple y no requiere de infraestructura de alto costo. El equipo básico que requiere el obstetra consiste en un lugar físico con iluminación y clima adecuados, una mesa ginecológica, esfingomanómetro, termómetro, báscula clínica con altímetro, cinta métrica, estetoscopio de Pinar, guantes de examen ginecológico, espéculos vaginales y expediente clínico. Eso lo dice la Secretaría de Salud. Las casas de parto en México que yo visité cuentan con todo este equipamiento. ¿Qué hace falta entonces para legalizar el trabajo de las casas de partos? Nos seguimos preguntando. Se requeriría legislar a favor de que las casas de parto aparezcan en la normatividad como una figura específica de centro para la atención médica ginecobstétrica, cuyos requisitos fueran los señalados por CONAMED, que acabo de mencionar, los cuales cumplen a cabalidad y vinculadas a una buena red de atención de emergencias que no las penalizaran por su modus operandi y cumplir así con las exigencias de COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Regulación de las Instituciones Sanitarias en este país, y que ellos tendrían que hacer el trabajo de cabildeo con las instituciones correspondientes para tener una propia legislación. No pueden operar las casas de parto con la figura de asociación civil, porque COFEPRIS exige otros lineamientos cuando se trata de cuestiones médicas, y en este país una cuestión médica es una atención al parto. Y cumplir así con las exigencias, ¿no? Y incluidas como parteras en el sistema de salud, pero no asimiladas al este. El gran peligro que puede correr la partería en este país es que digan, ya está incluida en el sector salud siempre y cuando obedezcan al sistema médico hegemónico. Yo creo que eso no es lo que se pretende. ¿En dónde estamos en este momento en México y hacia dónde queremos ir, no? Bueno, se ha medicalizado el parto para garantizar que la vida no tiene riesgos a un costo económico y de integridad muy alto. Yo creo que aquí lo que correspondería, al menos a mí como académica, seguir monitoreando
a las casas de partos, los costos y lo que implica, todas las ventajas que ya se han documentado en otros países, pero ahora para el caso mexicano, para poder tener más elementos a la instancia que le corresponde, en este caso a la red de casas de partos en México, pero seguir teniendo los elementos y los lineamientos y las evidencias para que esto sea una realidad, ¿no? Regresar a lo natural, sabio y económico, con largo alcance en pro de la salud de las mujeres y sus criaturas. En los documentos que nos mandaron, en este resumen ejecutivo que nos mandó Cristina Alonso, como representante de la red de casas de partos en México, hay una cantidad de artículos en donde, que muchos autores nos han presentado en estos 2 días, en donde están ahí las evidencias constantes y sonantes de todas las ventajas de unas casas de partos. Sin embargo, yo le respondería aquí un poco a Claudia esto de, ¿y entonces por qué nuestras autoridades no entienden? Yo creo que a lo mejor habría que explicárselos de otras maneras, no sé si nos va a tocar hacer un video, yo ya no sé, o sea, estoy pensando ahorita en muchas otras cosas, no van a leer. Nuestros ginecobstetras en México difícilmente se actualizan, no leen journals, mucho menos se van a interesar por algo que para ellos no les represente dinero, a lo mejor por el lado de que van a estar menos estresados y otras ventajas, que se les van a subir los niveles de oxitocina o no sé. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que las usuarias tengan acceso a una casa de partos? Las casas de partos que a mí me tocó o que pude investigar, en general atienden cierto perfil de mujeres, la mayoría con alta escolaridad. Las casas de partos están ubicadas en zonas urbanas. Son mujeres que de una u otra forma se informan, ya sea por medio de sus pares, de otras amigas que han sido mamás, por medio de la web, por medio de libros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto sea más extensivo? Hace rato, en la presentación del neonatólogo, pudimos ver cómo en otros países de mucho más bajos ingresos que en México es posible. Entonces, yo creo que hay que hacer alianza con la partería profesional para establecer espacios para parir diferentes subrogados por la Secretaría de Salud. En algún momento CASA, que es un tipo casa de partos en Guanajuato, tuvo esta posibilidad con la Secretaría de Salud y dentro del Seguro Popular se les estuvo subrogando el pago. Fue tan exitoso que entonces la Secretaría de Salud del Hospital Materno se enfureció y dijo que no, que dejaran de mandar ahí a las mujeres porque estaba siendo muy exitoso, estas contradicciones. La regulación de la partería profesional de manera general en el país, la regulación a favor de las casas de parto, promover el parto atendido con parteras profesionales en todo el país es algo de lo que se habla muy poquito. Mucho menos vamos a encontrar un spot en el radio en el que te diga, mujer, te puedes atender con una partera, es seguro. Eso ya sería un sueño. María se ríe conmigo. Tengo derecho de soñar. Contar con la seguridad real de ser recibidas en un hospital de tercer nivel en caso de presentarse una emergencia con el correspondiente respeto entre profesionales. Y ¿qué necesita México para incorporar a los servicios de salud el libre ejercicio de las parteras y con ello ampliar la red de casas de partos? Revisar la norma de competencias técnicas para ampliar la certificación que no está incluida en el diario oficial de la Federación. Es una pena que nuestras autoridades de ayer tenían muy mala memoria. La estandarización de los criterios de la Dirección General de Profesiones para reconocer las cédulas profesionales estatales de las parteras egresadas de las escuelas técnicas. Miren, el caso de Guanajuato es muy particular, donde está la primer escuela de partería afincada, digamos, en la época moderna de México, a nivel técnico, cuentan con una cédula profesional que les avaló el Estado. Sin embargo, muchas de ellas tienen luego problemas para ser reconocida esa cédula profesional en otros estados, porque a nivel nacional no hay este reconocimiento. Y las parteras, ayer había uno de los funcionarios diciendo, deberían, las parteras han estado trabajando durísimo. Yo las he acompañado a la Cámara de Diputados, las he acompañado a la Cámara de Senadores. Hemos hablado, hemos metido escritos. El capítulo último del libro tiene todo un capítulo acerca de dónde cabe dentro de la legislación mexicana la regulación de la partería y de sus diferentes tipos de partería. Y sin embargo, eso está ahí. Y otra vez vuelven a pedir que haya que hacer un diagnóstico, que habría que hacer, ahí está. Validar mecanismos propios desde la agencia de la partería para el logro de la certificación, que es un tema muy complejo, pero si vamos a esperar a que un colegio de ginecobstetric, varones, que no leen nunca journals, que ven a una mujer en un congreso de BPH, me encantó escuchar a uno de los mejores ginecólogos de mi pueblo decir, bueno, es que hay de vaginas a vaginas. Yo dije, si ese es el concepto de ese hombre sobre una persona, yo no quiero que opine sobre la certificación de las parteras y de las casas de partos.
Actos mínimos de vuelta a la confianza, como por ejemplo, volver a otorgarle sin mayores restricciones las constancias de nacimiento. No es verdad, y nos consta, que las dan de manera libre a las parteras en todo el país. Depende de la voluntad política de cada estado, depende de si tiene la partera amigos o no en la Secretaría de Salud y depende de un montón de cosas, porque desde hace 10 años se las retiraron como un mecanismo de control. En Chiapas fue bajo el argumento de que hacían tráfico de menores. Si vieran a las parteras en Chiapas, lo que menos pensarían es que hacen tráfico de menores. El reconocimiento de las diferentes maneras de ejercer la partería responsablemente que incluya la regulación de las casas de partos. Ayer hacíamos un comentario que parecía como superfluo y es que tienen que conocer, así como están insistiendo en capacitar a las parteras indígenas, primero conozcan qué hacen y cómo hacen su trabajo y vean cuáles son los verdaderos obstáculos. Y no, voy a capacitar desde mi modelo de ganar que aprendí en Harvard. Y esas cosas, por favor, detengámonos. La medicina médica hegemónica la conocemos bastante bien. Ahora conozcan lo otro, por favor. Open up, se dice en inglés, creo, ¿no? Hay que abrirse y tienen que entrar a conocer el trabajo de las casas de partos. No tienen que molestarlas, ya hay un libro y está bastante descriptivo porque fueron muy amables en permitirnos entrar, en permitirnos ver. Hacemos la descripción, cómo está distribuida la casa de partos, qué colores tiene, dónde atienden, por qué hay cocina, cuál es el sentido de que haya una tina de agua para expulsión, en fin, todas estas cosas. Es muy importante. Muchas gracias.